Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un buen chisme, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas, un tema que honestamente nadie vio venir, y estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja dorada de Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que creíamos eterna, ¿peleados? Absolutamente. Hoy vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas, a especular y a tratar de entender qué diablos pasó entre Hande y Kerem. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto es más enredado que un ovillo de lana en manos de un gato con una afición por el tejido. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de este chismecito sabroso, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series y actores turcos favoritos. No quiero que se pierdan nada. Además, déjenme un like si les gusta el contenido, es mi gasolina para seguir investigando y compartiendo los secretos del mundo del drama turco. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Podías sentir el amor en el aire, literalmente. Y no me refiero al nombre de la serie, sino a la conexión real que existía entre ellos. Empezaron a salir, se hicieron inseparables y nos regalaron imágenes de ensueño, paseos románticos por Estambul, cenas a la luz de las velas, besos apasionados capturados por los paparazzi, declaraciones de amor públicas y privadas. Era el cuento de hadas moderno, ¿verdad? El sueño de todo fan. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y con el éxito de la serie vino el éxito de la pareja. Hande y Kerem se convirtieron en sinónimos de romance, de glamour, de la pareja perfecta. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Sus fans fervorosos crearon clubes de fans, subían edits, escribían fanfics. La locura total. Y a ellos parecían disfrutarlo. Se mostraban felices, cómplices, enamorados. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad absoluta no dura para siempre. Y como muchos saben, las redes sociales a veces son un arma de doble filo. Empezaron a surgir los rumores, esos pequeños monstruos que se alimentan de la especulación y la incertidumbre. ¿Por qué no se los veía juntos? ¿Por qué no subían fotos? ¿Qué está pasando? Los fans con el ojo avizor comenzaron a notar detalles, menos interacciones en redes, menos fotos juntos, una distancia, sutil pero perceptible. Y entonces, como un trueno en un día soleado, llegó la noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación. ¡Boom! El internet colapsó, las fans lloraron, los hashtags de apoyo y luto inundaron las redes sociales, y el mundo del espectáculo turco se paralizó. La tristeza se apoderó de muchos. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó realmente? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque seamos honestos, nunca sabremos toda la verdad a menos que ellos mismos decidan hablar. Pero tenemos pistas, tenemos rumores y tenemos una serie de elementos que podemos analizar. Es como armar un rompecabezas, aunque algunas piezas parezcan estar perdidas para siempre. Una de las teorías más populares es que la separación fue debido a las agendas apretadas y la distancia. Kerem, en ese momento, tenía proyectos internacionales, viajes constantes, compromisos fuera de Turquía. Hande, por su parte, estaba enfocada en su carrera en ascenso con nuevos contratos publicitarios, participando en eventos y preparándose para nuevos proyectos. Seamos honestos, el mundo del espectáculo es exigente y mantener una relación a distancia es un desafío enorme, especialmente cuando ambas partes tienen carreras tan absorbentes. ¿Es posible que la distancia y el ritmo frenético de sus vidas desgastaran la relación? Por supuesto. Es una explicación plausible, aunque un poco sosa, ¿no creen? Me gusta el drama. Imaginen la situación: Kerem en un rodaje en otro país, Hande en otro continente promocionando una marca de lujo. Llamadas a deshoras, mensajes fugaces y la sensación constante de estar perdiéndose momentos importantes. La distancia física combinada con la presión del trabajo y la falta de tiempo de calidad puede ser letal para cualquier relación, por más fuerte que sea. La vida de las celebridades es vertiginosa y a veces es difícil encontrar tiempo para lo más importante, el amor.
Otra de las teorías que circula, y que me parece un poco más interesante, es que existían diferencias irreconciliables en cuanto a la visión de futuro de la pareja. Se dice que Kerem, ya con una trayectoria consolidada, estaba más interesado en establecerse, en formar una familia, en sentar cabeza. Quizás anhelaba una vida más tranquila, fuera de los reflectores. Ande, siendo más joven, con una carrera en pleno apogeo y mucho camino por recorrer, prefería enfocarse en sus proyectos, en explorar nuevas oportunidades, en disfrutar de su libertad y juventud. Esta, en mi opinión, es una teoría más realista y humana. A veces las personas simplemente no están en el mismo punto de sus vidas, y sus deseos y necesidades son diferentes. Es algo completamente comprensible. Imaginemos la conversación, Kerem expresando su deseo de formar una familia, de tener hijos, de construir un hogar. Ande, por otro lado, soñando con nuevos papeles, con conquistar nuevos mercados, con viajar por el mundo. ¿Cómo reconciliar esos sueños? ¿Cómo encontrar un punto en común cuando las metas vitales son tan diferentes? Es un dilema complicado, y una decisión difícil, pero a veces necesaria. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de terceros. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad, las envidias y las intrigas están a la orden del día. Es un ambiente competitivo donde la fama y el éxito pueden atraer a personas con malas intenciones. ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Interfirió alguien en la relación? Es posible, aunque no tenemos ninguna prueba concreta. Pero, seamos honestos, ¿quién no ha escuchado un rumor así alguna vez? Los medios de comunicación, los paparazzi y las redes sociales, todos pueden jugar un papel en la difusión de rumores y en la creación de conflictos. Recordemos que las celebridades son personas con sentimientos, emociones y debilidades. Son susceptibles a la presión, a la tentación, a la soledad. Y lamentablemente la infidelidad es un problema común en muchas relaciones, independientemente de la fama y la fortuna. Lo que sí sabemos, y es algo que me rompe el corazón, es que después de la separación, hubo un distanciamiento. Las fotos juntos, las declaraciones de amor en los pies de fotos, desaparecieron. En su lugar, hubo silencio y eso, para mí, es lo más revelador. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. El silencio es el eco de la tristeza, la ausencia de la alegría, la prueba de una herida que aún no sana. El hecho de que Ande y Kerem dejaran de mostrarse juntos, de dejar de interactuar en las redes sociales, de evitar cualquier contacto público, es una clara señal de que la ruptura fue dolorosa y que ambos necesitaban tiempo para sanar y recomponerse. Es natural y es respetable. Y aquí es donde la situación se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los reencuentros? ¿Qué pasa con las señales, las indirectas, las posibles reconciliaciones? Porque, amigos míos, en el mundo del espectáculo todo es posible. Las segundas oportunidades, los finales inesperados, los giros de guión, todo es parte del juego. A pesar del distanciamiento, Ande y Kerem han tenido algunos encuentros públicos que han avivado las esperanzas de los fans. Por ejemplo, han coincidido en eventos, en festivales, y aunque no se han mostrado juntos, las miradas, las sonrisas, las miradas. Dicen que los ojos son el espejo del alma, y a veces, esas miradas nos dicen mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Han sido captados en alguna ocasión, compartiendo espacio en el mismo evento, o en la misma fiesta. No ha habido fotografías oficiales juntos, pero los fans más observadores han detectado gestos, miradas furtivas, coincidencias. Y por supuesto, han desatado la locura en redes sociales. También están las redes sociales, que son un verdadero campo de batalla emocional. ¿Se siguen mutuamente? ¿Se dan me gusta a las publicaciones? ¿Dejan comentarios? Cada detalle es analizado con lupa por los fans. Cualquier pequeña interacción es motivo de especulación, de esperanza, de un posible regreso. Los likes, los follows, las story views, todo es interpretado como una señal, como un indicio de que algo está pasando entre ellos. Los fans, con su lupa digital, rastrean cada movimiento, cada publicación, cada interacción, buscando pistas sobre el estado de su relación. Es como un juego de detectives, donde cada detalle cuenta. ¿Se dejaron de seguir en algún momento? ¿Se volvieron a seguir? ¿Quién le da like a las fotos de quién? ¿Comentan sus publicaciones? ¿Se dedican canciones? Todo, absolutamente todo, es analizado y debatido.
Los fans, ávidos de información, crean hilos de Twitter, foros de discusión, vídeos de análisis, y convierten cada interacción en un evento. ¿Y qué me dicen de las declaraciones indirectas? Esas frases en entrevistas, esos mensajes encriptados, esas canciones dedicadas. ¡Ay, las indirectas! Son el combustible perfecto para alimentar los rumores y las expectativas. Las declaraciones indirectas son el alimento de la especulación. Un comentario en una entrevista, una frase enigmática, una canción con una letra significativa. Todo puede ser interpretado como una señal, como un mensaje cifrado, como una confesión. Los fans, con su imaginación desbordante, analizan cada palabra, cada gesto, cada detalle, buscando el significado oculto, la verdad detrás de las palabras. Una mención casual en una entrevista, una frase que parece referirse al pasado, una canción con una letra emotiva. Todo es interpretado como un indicio de que algo está pasando, de que el recuerdo del amor aún perdura, de que la llama no se ha extinguido por completo. Es un juego de adivinanzas donde los fans son los detectives y los actores, los sospechosos. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿Ande y Kerem están reconciliados? ¿Se han dado una segunda oportunidad? La verdad no lo sabemos. Y creo que honestamente ni siquiera ellos lo saben del todo. Lo que sí es cierto es que la historia entre ellos sigue generando interés, sigue emocionando a sus fans, y sigue siendo un tema de conversación recurrente. La incertidumbre es el ingrediente secreto del drama. La realidad es que el drama turco es un reflejo de la vida real. El amor, el desamor, los conflictos, las reconciliaciones, todo está ahí, tal y como sucede en nuestras propias vidas. Y Hande y Kerem, con su historia, nos han regalado una de las historias más apasionantes de los últimos años. Nos han hecho soñar, reír, llorar, y ahora nos tienen en vilo, esperando el desenlace. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un camino lleno de altibajos, de momentos de felicidad y de tristeza, de encuentros y desencuentros. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la dificultad de mantener el equilibrio entre el amor, la ambición y la libertad. En resumen, hemos hablado de la química innegable entre Hande y Kerem, de su romance de cuento de hadas, de la ruptura que nos tomó por sorpresa, de las teorías sobre lo que pudo haber pasado, de los encuentros públicos, de las señales y las indirectas, y de la incertidumbre sobre su futuro. Es un tema complejo, lleno de matices y, sobre todo, muy humano. Y aunque no tengamos todas las respuestas, el solo hecho de especular, de analizar, de debatir, nos hace sentir parte de este apasionante mundo del drama turco. Es como ser detectives en una novela turca tratando de desentrañar el misterio, de armar el rompecabezas, de descubrir la verdad. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, como el drama turco, es impredecible, emocionante y a veces un poco doloroso. Nos enseña que las relaciones pueden ser intensas, apasionadas, y que a veces, incluso los finales más tristes pueden dar paso a nuevos comienzos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado este vídeo, que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan divertido un poquito. Gracias por su apoyo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus opiniones, sus decepciones. Todo es bienvenido. Quiero saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Ya estoy trabajando en más contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Prepárense para más drama. Hasta la próxima, y que viva el drama turco. Besos. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Adiós. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la vista, baby.